El aire crujía de anticipación. Una hermosa recepción de boda estaba en pleno apogeo, el aroma de rosas y comida deliciosa se mezclaba con la alegre charla de los invitados. Todos estaban celebrando a la pareja de recién casados, Ana y Miguel. Ana se veía radiante en su vestido blanco, una visión de pura alegría, mientras Miguel, radiante de felicidad, la abrazaba. El pastel, una magnífica creación de 3 niveles adornada con delicadas flores de azúcar, estaba en una mesa cercana, esperando su momento. Lo que nadie sabía es que este dulce símbolo de su unión estaba a punto de convertirse en la pieza central de un drama bastante inesperado. Miguel, con un brillo travieso en sus ojos, agarró una rebanada de pastel. Los invitados se rieron, anticipando el tradicional y juguetón aplastamiento del pastel. Ana se rió, dándole una palmada juguetona en la mano. Pero lo que sucedió a continuación fue todo menos tradicional. En lugar de untarlo suavemente, Miguel lanzó toda la rebanada, glaseado y todo, directamente a la cara de Ana. Un jadeo colectivo llenó la habitación. La atmósfera alegre cambió instantáneamente a un silencio atónito. Ana se quedó paralizada, con el pastel goteando por su rostro y su vestido, su expresión era indescifrable. ¿Estaba herida? ¿Enfadada? ¿Confusión? Nadie podía decirlo. Miguel, por otro lado, se quedó allí, con una extraña mezcla de emociones titilando en su rostro. No se rió, no se disculpó. Se quedó mirando a Ana, con los ojos llenos de algo. Algo que nadie podía descifrar. El silencio se alargó, denso y pesado, puntuado solo por el suave tintineo de los cubiertos y los susurros apagados de los desconcertados invitados. ¿Qué acababa de pasar? Y lo más importante, ¿qué iba a pasar después? Ana se quedó sin aliento. El glaseado, de una vainilla empalagosamente dulce, le picaba los ojos. Parpadeó, tratando de aclarar su visión, el mundo a su alrededor era un borrón de rostros conmocionados y aperitivos a medio comer. Un ardor lento comenzó a subir por su pecho, no exactamente ira, todavía no, pero algo parecido a la incredulidad. Conocía a Miguel desde hacía 5 años. 5 años de risas compartidas, secretos susurrados y sueños de un futuro juntos. Se conocieron en una pequeña galería de arte, un encuentro casual entre pinturas abstractas y una charla incómoda. Él derramó su vino sobre su vestido, y una disculpa torpe y nerviosa le siguió de cerca. Su nerviosismo le resultó encantador, su encanto genuino la desarmaba. Su relación había florecido lentamente, un ritmo cómodo de caminatas de fin de semana, películas nocturnas y momentos tranquilos de comprensión mutua. Él le había propuesto matrimonio en una playa aislada, mientras el sol poniente pintaba el cielo de tonos naranjas y rosados, un telón de fondo perfecto para sus sinceras palabras. Todo se había sentido bien, incluso destinado. Lo que hacía que esta humillación pública fuera aún más desconcertante. Miguel no se había movido. Se quedó allí de pie, con las manos apretadas a los costados, sus ojos castaños, normalmente cálidos, nublados por una emoción que Ana no podía identificar. No era ira, de eso estaba segura. Tampoco era tristeza. Era algo más profundo, más complejo. Algo que hizo que su corazón latiera con fuerza en su pecho con una mezcla de miedo y curiosidad morbosa. Un murmullo bajo se extendió entre la multitud. La tía María, con su rostro convertido en una máscara de preocupación, extendió una mano, pero dudó, insegura de qué hacer. Ana podía sentir el peso de la mirada de todos, las preguntas no formuladas flotando en el aire. Quería gritar, arremeter, exigir una explicación. Pero permaneció congelada, el glaseado pegajoso se endureció en su piel, una manifestación física de la incomodidad que había descendido sobre la habitación. Este no era el Miguel que ella conocía. Este no era el hombre con el que había prometido pasar el resto de su vida. Este era alguien diferente. Un flashback parpadeó en su mente. Una acalorada discusión que habían tenido solo unas semanas antes de la boda. Un desacuerdo sobre el destino de su luna de miel, que se había intensificado en una pelea a gritos, cuya cruda emoción los había conmocionado a ambos. Miguel había salido furioso del apartamento, con el rostro desencajado por la ira. Él había regresado más tarde esa noche, arrepentido y disculpándose, culpando de su arrebato a los nervios previos a la boda. Ella había aceptado su disculpa, atribuyéndolo al estrés. Pero ahora, mirándolo desde el otro lado de la habitación, una semilla de duda comenzó a brotar en su mente. Había algo más, algo que se le había escapado, un detalle, un matiz, un significado oculto detrás de sus palabras que arrojaba luz sobre su rostro. ¿Había estado demasiado cegada por el amor para ver? La música había cesado. La charla se había apagado. El único sonido era el rítmico tic-tac del reloj de pie en la esquina de la habitación. Cada tic-tac era un duro recordatorio de los segundos que se escapaban, los segundos que estaban cambiando irrevocablemente el curso de sus vidas.
Ana se limpió un trocito de glaseado de la mejilla, con la mano ligeramente temblorosa. Miró a Miguel, sus ojos buscando los de él, desesperada por una pista, una señal, cualquier cosa que pudiera explicar sus acciones. Pero su rostro seguía siendo un enigma, un libro cerrado que de repente no sabía cómo leer. La pregunta flotaba pesada en el aire, no formulada pero ensordecedora: ¿quién era este hombre con el que se había casado? Una ola de vértigo invadió a Ana. La habitación parecía girar, los rostros de sus invitados se difuminaban en un mar de expresiones indistinguibles. Necesitaba salir de allí, lejos de las miradas indiscretas, los susurros apagados, el peso sofocante del momento. Ella se dio la vuelta, con la intención de retirarse rápidamente, pero Miguel dio un paso adelante, bloqueándole el paso. Ana, dijo en voz baja, casi como una súplica. Ella se estremeció al oír su nombre en sus labios, le parecía extraño, desconocido. Lo miró fijamente, con el corazón latiendo contra sus costillas como un pájaro atrapado. ¿Por qué?, susurró, la única palabra cargada de una mezcla de confusión, dolor y un anhelo desesperado por una explicación. Él vaciló, apartando la mirada de la de ella por un fugaz momento. Miró alrededor de la habitación, como si buscara una vía de escape, antes de finalmente volver a mirarla a los ojos. No puedo explicarlo, tartamudeó, sus palabras apenas audibles por encima del creciente murmullo de la multitud. Aquí no. Extendió una mano, como para tocarla, pero la retiró rápidamente, sus dedos se curvaron en un puño apretado. Ana retrocedió, el gesto, por leve que fuera, le provocó un escalofrío en la columna vertebral. Este no era el hombre que amaba. Este era un extraño, un rompecabezas que no podía resolver. Llévame a casa, dijo, con la voz ligeramente temblorosa. No podía soportar ni un minuto más en esa atmósfera sofocante, bajo el peso del escrutinio de todos. El viaje en coche fue silencioso, cargado de palabras no dichas y tensión no resuelta. Ana miró por la ventanilla, las farolas que pasaban se difuminaban en rayos de luz, reflejando el caos en su mente. Miguel mantenía la mirada en la carretera, con la mandíbula apretada, su perfil marcado con una mezcla de ansiedad y algo más, algo que Ana no podía descifrar. Cuando llegaron a su apartamento, aparcó el coche y se volvió hacia ella, con una expresión ilegible. Tenemos que hablar, dijo, con la voz plana, carente de emoción. Ana asintió, con el corazón hundido. Sabía que esto iba a pasar. La verdad, fuera lo que fuese, estaba a punto de salir a la luz. Entraron en el apartamento, el silencio amplificó la tensión que flotaba en el aire. Ana fue a cambiarse el vestido de novia arruinado, el glaseado pegajoso, era un recordatorio constante de la humillación que había sufrido. Mientras se ponía una cómoda bata, notó una pequeña caja de terciopelo en su tocador. No había estado allí antes. La curiosidad la despertó y la abrió. Dentro, acurrucado sobre un lecho de satén, había un delicado relicario de plata. Lo levantó, sus dedos recorrieron el intrincado diseño. Una pequeña inscripción estaba grabada en la parte posterior: por siempre tuya. Una ola de emoción la invadió, una mezcla agridulce de nostalgia y dolor. Este era el relicario que Miguel le había regalado en su primer aniversario. Un símbolo de su amor, su compromiso, su futuro juntos. Pero ahora, mirándolo, se sentía como una reliquia de una vida diferente, una vida que se había roto en 1.000.000 de pedazos. Volvió a la sala de estar, el relicario agarrado con fuerza en su mano. Miguel estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella. Se dio la vuelta cuando ella entró, sus ojos se encontraron con los de ella. El aire crujió con palabras no dichas, la tensión alcanzó un punto álgido. Ana le tendió el relicario. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. Miguel tomó el relicario de su mano, sus dedos rozando los de ella. Una descarga de electricidad pasó entre ellos, un recordatorio de la conexión que una vez compartieron. Miró el relicario, su expresión se suavizó ligeramente. Esto, dijo, su voz cargada de emoción, es un recordatorio. Un recordatorio, pensó Ana, ¿un recordatorio de qué? ¿De la o del amor que compartían? ¿O del secreto que él guardaba? Abrió la boca para hablar, pero dudó, como si luchara por encontrar las palabras adecuadas. El reloj de la pared marcaba el tiempo sin descanso, cada tic-tac haciendo eco del frenético latido del corazón de Ana. El momento de la verdad estaba sobre ellos. El clímax de su historia, la resolución de su conflicto, estaba a punto de revelarse. ¿Pero qué sería? ¿Sería una reconciliación, un regreso al amor que una vez compartieron? ¿O sería una revelación devastadora, una ruptura final e irrevocable? Ana contuvo la respiración, esperando sus palabras, esperando la respuesta que lo cambiaría todo. Un recordatorio, repitió Miguel, su voz apenas por encima de un susurro. Se alejó de Ana, su mirada fija en el paisaje urbano que se extendía fuera de su ventana.
Las luces titilaban como estrellas distantes, un marcado contraste con la oscuridad que había descendido sobre sus vidas. Abrió el relicario, revelando una pequeña fotografía escondida dentro. No era una foto de Ana, como ella esperaba. Era una foto de una mujer que nunca había visto antes. Una mujer de llamativos ojos verdes y una cascada de pelo rojo fuego. Ana contuvo la respiración. Un frío temor se apoderó de su corazón, un sentimiento que no había experimentado desde que era niña, perdida en un mercado lleno de gente, separada de su madre. ¿Quién es ella?, preguntó con voz temblorosa. Miguel permaneció en silencio por un momento, con los hombros hundidos, su postura irradiando agotamiento. Finalmente se volvió hacia Ana, con los ojos llenos de una mezcla de arrepentimiento y resignación. Se llamaba Isabela, dijo, con la voz cargada de emoción ella. Ella era mi prometida. Las palabras golpearon a Ana como un golpe físico. Se tambaleó hacia atrás, llevándose la mano a la boca. ¿Prometida? Miguel había estado comprometido antes, la idea nunca se le había cruzado por la cabeza. Siempre se había presentado como disponible, libre, el hombre del que se había enamorado, el hombre con el que había prometido pasar el resto de su vida, era una mentira. Una fachada cuidadosamente construida. Yo, no entiendo, tartamudeó Ana, con la mente dando vueltas. Nunca me hablaste de ella, suspiró Miguel, pasándose una mano por el pelo. Lo sé, dijo, debería haberlo hecho. Pero es una larga historia. Una historia complicada. Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo fuerzas para continuar. Isabela y yo nos comprometimos hace 10 años. Éramos jóvenes, impulsivos, perdidamente enamorados. O al menos, eso creía yo. Miró el relicario y recorrió con los dedos el contorno del rostro de Isabela. Tuvimos un romance vertiginoso, un cuento de hadas hecho realidad. O eso parecía. Hasta que ella se fue. El corazón de Ana latía con fuerza en su pecho. ¿Se fue?, repitió. ¿Qué quieres decir con que se fue? La mandíbula de Miguel se tensó. Se escapó con otro hombre, dijo, con voz plana, carente de emoción. Simplemente desapareció. Se desvaneció sin dejar rastro. Me destrozó. Estaba devastado. Pensé que nunca me recuperaría. Miró a Ana con los ojos llenos de dolor. Enterré esa parte de mi vida. Traté de olvidarme de Isabela, del dolor, de la traición. Te conocí y pensé que finalmente había encontrado la felicidad de nuevo. Pensé que finalmente había encontrado a alguien en quien podía confiar. Punto. Alguien que nunca me haría daño. Ana lo miró fijamente, su mente luchaba por procesar la información. Había estado cargando con este secreto, este equipaje, durante 10 años. Y nunca se lo había dicho. Había construido toda su relación sobre una base de mentiras, omisiones, verdades ocultas. La ira que había estado hirviendo dentro de ella comenzó a desbordarse. ¿Cómo pudiste?, susurró, su voz mezclada con dolor y traición. ¿Cómo pudiste ocultarme esto? Miguel se acercó a ella, con sus ojos suplicantes. Tenía miedo, dijo. Miedo de que me juzgaras. Miedo de que me dejaras. Miedo de que te hiciera daño. ¿Hacerme daño?, se burló Ana. Ya me has hecho daño, Miguel. Más de lo que puedes imaginar. Ella se apartó de él, con la espalda rígida. Se sentía como si estuviera al borde de un precipicio, con el suelo desmoronándose bajo sus pies. Todo lo que creía saber sobre Miguel, sobre su relación, sobre su futuro, ahora estaba en entredicho. El hombre al que amaba era un extraño. Un hombre con un pasado que había mantenido oculto, un pasado que ahora amenazaba con destruir su presente. De repente, un fuerte golpe en la puerta los sobresaltó a ambos. Miguel frunció el ceño. ¿A esta hora?, murmuró. Caminó hacia la puerta y la abrió. De pie allí, recortada contra la tenue luz del pasillo, había una figura que hizo que a Ana se le helara la sangre. Era una mujer con llamativos ojos verdes y una cascada de pelo rojo fuego. Isabela. Ana Jade, o con acento agudo, llevándose la mano a la boca. Isabela estaba viva, y estaba de pie en la puerta. El segundo giro de la trama había llegado, intensificando el conflicto a un nivel que Ana nunca podría haber imaginado. El pasado había regresado para atormentarlos, destrozando su presente y amenazando con borrar su futuro. ¿Qué quería Isabela? ¿Por qué había regresado después de todos estos años? ¿Y qué pasaría ahora que los secretos del pasado de Miguel habían sido revelados? La tensión en la habitación era palpable, lo suficientemente espesa como para cortarla con un cuchillo. El clímax de la historia se acercaba rápidamente, y Ana sabía, con una certeza escalofriante, que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Isabela estaba allí, un fantasma del pasado de Miguel, su presencia irradiaba un aura de ambos. Vulnerabilidad y fuerza. Sus ojos verdes, tan parecidos a la imagen del medallón, se movieron de Miguel a Ana, un silencioso reconocimiento de la compleja red de emociones que los conectaba.
Un tenso silencio flotaba en el aire, roto solo por el distante zumbido del tráfico de la ciudad. Miguel, con el rostro convertido en una máscara de conmoción, dio un paso atrás, como si intentara distanciarse de la realidad que se desarrollaba ante él. Isabella susurró, su voz apenas audible. Isabela asintió, una única lágrima trazando un camino por su mejilla. Miguel respondió, su voz suave, pero firme. Volvió la mirada hacia Ana, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y comprensión. Soy Isabela, dijo, necesito hablar contigo. Ana, todavía tambaleándose por la revelación del compromiso pasado de Miguel, sintió una ola de confusión que le invadía. ¿Qué podría tener Isabela para decirle? ¿Qué secretos aún estaban por revelar? Miguel dio un paso adelante, colocándose entre Ana e Isabela. No es el momento, dijo con voz tensa, hablaremos de esto más tarde. Isabela negó con la cabeza. No, Miguel dijo, no podemos esperar más. La verdad tiene que salir a la luz. Miró a Ana de nuevo, con ojos suplicantes. Por favor, dijo solo. Escucha. Ana, a pesar de su enojo y confusión, asintió. Sabía, en el fondo, que necesitaba escuchar lo que Isabela tenía que decir. Este era el clímax de su historia, el momento de la verdad. Isabela respiró profundamente, como si se estuviera preparando para una tarea difícil. Hace 10 años comenzó, con la voz ligeramente temblorosa, Miguel y yo estábamos comprometidos. Éramos jóvenes, tontos y enamorados. O eso creía yo. Hizo una pausa, su mirada se desvió hacia Miguel. Pensé que él era el indicado. Mi alma gemela. Mi para siempre. Una sonrisa amarga asomó a sus labios, pero estaba equivocada. Muy equivocada. Continuó, su voz ganando fuerza a medida que profundizaba en él. Pasado Miguel era controlador, dijo. Posesivo. Quería dictar cada aspecto de mi vida. Mis amigos, mis pasatiempos, incluso mi carrera. Me sentía asfixiada, atrapada. Intenté hablar con él sobre eso, pero no me escuchaba. Simplemente desestimó mis sentimientos, me dijo que estaba siendo dramática. Hizo una pausa, sus ojos llenos de dolor. Sentí que me estaba perdiendo a mí misma. Sentí que estaba desapareciendo. Ana escuchó atentamente, su corazón dolía por la joven que había sido Isabela. Ahora entendía por qué Miguel había sido tan reacio a hablar sobre su pasado. No solo había tenido miedo de ser juzgado, había estado avergonzado. Avergonzado de su comportamiento, avergonzado del dolor que había causado. Isabela continuó su historia. Una noche, dijo, su voz apenas era un susurro, conocí a otra persona. Un hombre que me vio, que me escuchó, que me hizo sentir viva. Su nombre era David. Era amable, gentil, todo lo que Miguel no era. Me enamoré de él. Sé que suena a cliché, pero es verdad. Miró a Miguel con los ojos llenos de arrepentimiento. No lo manejé bien. Era joven, estaba asustada y desesperada. Salí corriendo. Dejé a Miguel sin decir una palabra, sin dar una explicación. Sé que estuvo mal. Me he arrepentido todos los días desde entonces. Un jadeo colectivo llenó la habitación. La mente de Ana dio vueltas. Isabela no había dejado a Miguel por cualquiera, lo había dejado por otro hombre. Y Miguel, en su dolor y humillación, había llevado consigo ese secreto. Había estado con él durante 10 años, proyectando sus inseguridades y miedos en su relación. El incidente del pastel, el relicario escondido, las palabras no dichas. Todo tenía sentido ahora. Miguel no solo había tenido miedo de perder a Ana, había tenido miedo de ser abandonado de nuevo, de revivir el dolor de su pasado. Isabela se volvió hacia Ana, sus ojos llenos de sinceridad. No estoy aquí para pedirle a Miguel que regrese, dijo. No estoy aquí para causar problemas. Estoy aquí para decir la verdad. Para disculparme. Con ambos. Hizo una pausa, su mirada se detuvo en Ana. Miguel me habló de ti, dijo. De tu boda. De todo. Quería venir. Necesitaba venir. Para explicar. Para pedirte perdón. Ana miró fijamente a Isabela, su corazón lleno de una mezcla de lástima y admiración. Ahora entendía. Entendía el dolor, la traición, el miedo. Entendía por qué Miguel había mantenido su pasado en secreto. Y comprendió por qué Isabela había vuelto. No para recuperar a Miguel, sino para reclamar su propia verdad. Un suave sollozo escapó de los labios de Ana. Dio un paso adelante, acortando la distancia entre ella y Isabela. Extendió la mano y tomó la de Isabela, entrelazando sus dedos con los de ella. Gracias, susurró, con la voz ahogada por la emoción. Gracias por decirme la verdad. Isabela apretó la mano de Ana, y se produjo un entendimiento silencioso entre ellas. Miguel, que había permanecido en silencio durante toda la revelación de Isabela, finalmente habló. Lo siento, dijo, con la voz cargada de emoción. Lo siento mucho, Ana. Por todo. Por mentirte, por hacerte daño, por no confiar en ti.
Miró a Isabela con los ojos llenos de arrepentimiento y lo siento. Isabela, por todo lo que hice, por el dolor que te causé. Isabela asintió, con una lágrima rodando por su mejilla. Te perdono, Miguel, dijo. Y espero que tú también puedas perdonarme. Miguel asintió, con la garganta demasiado apretada para hablar. La tensión en la habitación empezó a disiparse, reemplazada por una sensación de catarsis, de comprensión, de perdón. El clímax de su historia había llegado, y la verdad los había liberado. Pero la historia aún no había terminado. Había un giro final, una última revelación que lo cambiaría todo. Isabela se volvió hacia Ana, sus ojos llenos de una extraña mezcla de tristeza y determinación. Hay una cosa más, dijo, su voz apenas un susurro. Algo que no les he dicho a ninguno de los dos. Hizo una pausa, tomando una respiración profunda. David, dijo, el hombre por el que dejé a Miguel. No era cualquiera, era, mi hermano. Un jadeo colectivo llenó la habitación. La mente de Ana dio vueltas. El amante de Isabela, el hombre por el que había dejado a Miguel, ¿era su hermano? La revelación fue impactante, inesperada, completamente fuera de lugar. Añadió otra capa de complejidad a la red ya enredada de relaciones. Eso explicaba por qué Isabela había sido tan reticente a hablar de David, por qué había estado tan avergonzada de sus acciones. No solo había traicionado a Miguel, había traicionado a su propia familia. El giro final había llegado, dejando a Ana y Miguel sin palabras. La historia que había comenzado con un incidente en el que rompieron un pastel había tomado un giro dramático, revelando secretos, mentiras, traiciones y, en última instancia, el perdón. El clímax había resuelto los conflictos principales, revelando la verdad detrás del pasado de Miguel, las acciones de Isabela y las complejas emociones que los habían impulsado a todos. Pero el giro final había dejado a la audiencia con una última pregunta: ¿qué pasaría ahora? ¿Cómo afectaría esta nueva revelación a sus vidas? La historia estaba lejos de terminar. Solo estaba comenzando un nuevo capítulo. El silencio que siguió a la revelación de Isabela fue pesado, denso de emociones no dichas. Ana miró fijamente a Isabela, su mente luchando por procesar la información. ¿Su hermano? ¿El hombre por el que Isabela había arriesgado todo era su propia carne y sangre? Fue un giro que no había visto venir, una pieza final e inesperada del rompecabezas que de repente hizo que todo encajara en su lugar. La vergüenza, el arrepentimiento, la desesperación en los ojos de Isabela. Todo tenía sentido ahora. No solo había traicionado a Miguel, había traicionado a su familia, un vínculo que se suponía que era inquebrantable. Miguel, con una mezcla de sorpresa y comprensión en el rostro, dio un paso adelante. Miró a Isabela, con los ojos llenos de un nuevo respeto. Ahora lo entiendo, dijo, su voz suave, casi un susurro. ¿Por qué huiste? ¿Por qué no pudiste decirme la verdad? Hizo una pausa, su mirada se desplazó hacia Ana. ¿Y por qué regresaste? Isabela asintió, las lágrimas corrían por su rostro. Tenía que hacerlo, dijo. Tenía que decirles a ambos la verdad. No podía vivir más con las mentiras. Miró a Ana, con ojos suplicantes. ¿Podrás perdonarme alguna vez? Ana, con el corazón lleno de compasión, extendió la mano y tomó la de Isabela. No hay nada que perdonar, dijo, su voz suave. Hiciste lo que creías que era correcto. Seguiste a tu corazón. Hizo una pausa, una pequeña sonrisa asomó a sus labios. Y dijiste la verdad. Eso es todo lo que importa ahora. Una ola de alivio inundó el rostro de Isabela. Apretó la mano de Ana, un silencioso agradecimiento pasando entre ellas. La tensión que se había ido acumulando durante días, semanas, incluso años, finalmente comenzó a disiparse, reemplazada por una sensación de paz, de aceptación, de cierre. El resto de la velada se desarrolló en un torbellino de emociones. Hablaron, lloraron, rieron. Compartieron historias, recuerdos y arrepentimientos. Hablaron sobre el pasado, el presente y el futuro. Hablaron sobre el amor, la pérdida, la traición y el perdón. Y hablaron sobre la verdad. Ana aprendió más sobre el pasado de Miguel, sobre sus inseguridades, sus miedos, sus vulnerabilidades. Aprendió sobre el dolor que había cargado con él durante 10 años, el dolor que lo había convertido en el hombre que era hoy. Ahora comprendía por qué había tenido tanto miedo de comprometerse, tanto miedo de abrirse al amor de nuevo. No solo había tenido miedo de perderla a ella, había tenido miedo de perderse a sí mismo. Miguel, a su vez, aprendió sobre las propias luchas de Ana, sus propias inseguridades, sus propios miedos. Aprendió sobre la presión que había sentido por ser la novia perfecta, la esposa perfecta, la perfecta en todo. Aprendió sobre las dudas que había albergado sobre su relación, las preguntas que había tenido miedo de hacer. Y aprendió sobre la fortaleza que había demostrado frente a la adversidad, el coraje que había mostrado frente a la traición.
Isabela también encontró una sensación de cierre. Finalmente tuvo la oportunidad de explicarse, de disculparse por sus acciones, de buscar el perdón de las personas a las que había lastimado. Habló sobre su hermano, David, sobre el amor que compartían, sobre la culpa que había cargado durante tantos años. Habló sobre el dolor de perderlo, el dolor de saber que nunca podría tenerlo, el dolor de saber que había lastimado al hombre que una vez había amado. A medida que la noche se acercaba a su fin, una sensación de calma se apoderó de la habitación. La tormenta había pasado, las nubes se habían despejado y el sol comenzaba a asomarse por el horizonte. La verdad había sido revelada, los secretos habían sido expuestos y las heridas habían comenzado a sanar. Ana miró a Miguel, con el corazón lleno de un nuevo amor y comprensión. No lo vio solo como su esposo, sino como un hombre imperfecto, vulnerable y, en última instancia, bueno. Vio el dolor que había soportado, la carga que había soportado, el miedo que había superado. Y vio el amor en sus ojos, un amor que era más profundo, más fuerte y más real que todo lo que ella había conocido. Miguel miró a Ana, con el corazón rebosante de gratitud y amor. La vio no solo como su esposo, sino como un hombre imperfecto, vulnerable y, en última instancia, bueno. Vio el dolor que había soportado, la carga que había soportado, el miedo que había superado. Y vio el amor en sus ojos, un amor que era más profundo, más fuerte y más real que todo lo que ella había conocido. No solo como su esposa, sino como su alma gemela, su confidente, su mejor amiga. Vio la fuerza que ella había demostrado, la compasión que había mostrado, el perdón que había ofrecido. Y vio el amor en sus ojos, un amor que era inquebrantable, incondicional y eterno. Isabela, con su corazón finalmente en paz, miró a Ana y Miguel, una suave sonrisa adornando sus labios. Vio el amor que compartían, el vínculo que habían forjado, el futuro que estaban construyendo juntos. Y supo que había hecho lo correcto. Había dicho la verdad, había buscado el perdón y había encontrado su propia paz. La historia que había comenzado con un incidente en el que rompieron un pastel se había cerrado. Había sido un viaje de amor, pérdida, traición, perdón y, en última instancia, verdad. Había sido un viaje que había puesto a prueba sus relaciones, desafiado sus creencias y, en última instancia, fortalecido sus vínculos. La lección clave de esta historia es el poder de la verdad. La verdad puede ser dolorosa, puede ser difícil, puede ser confusa. Pero, en última instancia, es la verdad la que nos libera. Es la verdad la que nos permite sanar, crecer, amar. Es la verdad la que nos une, la que fortalece nuestras relaciones, la que nos hace seres humanos más fuertes y compasivos. Y la reflexión final es sobre la importancia del perdón. El perdón no es fácil. Requiere coraje, compasión y comprensión. Pero es a través del perdón que podemos dejar atrás el pasado, sanar nuestras heridas y seguir adelante. Es a través del perdón que podemos encontrar la paz, tanto para nosotros como para los demás. Cuando salió el sol en un nuevo día, Ana, Miguel e Isabela estaban juntos, sus corazones llenos de esperanza, sus ojos llenos de amor y sus almas llenas de paz. Su historia estaba lejos de terminar. Apenas estaba comenzando. Y sabían, con una certeza que trascendía las palabras, que enfrentarían juntos lo que el futuro les deparara. Su vínculo, forjado en los fuegos de la verdad y el perdón, era inquebrantable. Y su amor, probado por el tiempo y las circunstancias, fue más fuerte que nunca. ¿Quién podría ser?